Hola, ¿cómo están? Hoy quiero presentarles un caso clínico de medicina interna o de cardiología. Hoy quiero hablarles de casos de arritmias cardíacas que se desarrollan tras la operación realizada para tratar la estenosis de válvula aórtica del corazón. Esto sucedió mientras trabajaba en un hospital. Cuando esto sucedió, yo estaba trabajando en un hospital en Escandinavia. Y pasó que tuvimos un paciente que volvió al hospital después de someterse a un TAVI, que es un implante de catéter de válvula aórtica, Transcatheter Aortic Valve Implantation en inglés. Se observó bloqueo AB en el ECOG del paciente y fue ingresado con monitorización por telemetría. Yo no estuve directamente involucrada en el caso ni en el tratamiento de este paciente, pero se habló de él en la reunión médica y luego pasó que 2 días después yo estaba de guardia pasiva, es decir, guardia de consulta de clínica médica, y recibí una llamada de la guardia clínica primaria que quería hablar conmigo sobre un paciente. El hombre que llegó a urgencias estaba sintiendo que se desmayaba, pero no había llegado a desmayarse, siempre se sentía cerca al desmayo. Le informó al colega que estaba de guardia primaria que estaba sintiendo esta sensación de cercanía al desmayo durante los últimos 5 días. Esta sensación era más notoria cuando estaba haciendo algo, generalmente una actividad de leve a moderada. Había sido sometido a TAVI 11 días antes del inicio de la sensación de desmayo. Como digo, no se había desmayado en ninguna oportunidad. Cuando miramos el electrocardiograma, no nos quedó claro, pero podría interpretarse como fibrilación o aleteo auricular. La máquina también lo interpretó de esa manera, pero yo podía ver una onda que encajaba con onda P y luego tal vez una pulsada extra, así que podría ser eso, pero también podía interpretarse como bigemini o bloqueo AB2 del tipo Moritz 2. La última probablemente era la interpretación correcta. Desafortunadamente no tengo fotos de esos electrocardiogramas, pero ahora dejo algunas fotos y luego les pido que usen la imaginación. Entonces, bueno, la última interpretación fue probablemente la interpretación correcta. Lo monitoreamos todo el tiempo con telemetría y le hicimos varios electrocardiogramas en urgencia y luego en unidad coronaria. Aproximadamente 1 hora y media luego de su llegada, pero todavía en urgencia, el electrocardiograma estaba claro para AB Block 3, pero con una frecuencia de 135 pulsaciones por minuto. Personalmente no había visto antes un bloqueo AB que vaya tan rápido. Así que fue admitido en la unidad coronaria. Ordené que tengan la isoprenalina lista y el marcapasos transcutáneo transitorio pegado, preparado ya. Lo pegamos antero-posteriormente. Y bueno, yo no tengo mucha experiencia en casos como este, así que afortunadamente hay colegas más experimentados a quienes llamar y consultar. Llamé a urgencia de cardiología de otro hospital que trabaja en conjunto con ese en el que yo estaba. El colega pensó que era un ritmo extraño, pero estuvo de acuerdo con el diagnóstico, AB Block 3. El colega podía ver los electrocardiogramas desde donde él estaba. Para ese entonces el ritmo ya había bajado a 35 pulsaciones por minuto, a veces menos. El ritmo más bajo que registrábamos fue de 32 latidos por minuto, pero solo permaneció en ese ritmo medio minuto o menos, máximo 1 minuto.
y luego volvió a subir, aunque no tanto, siempre subía a 80, 70, 80. Pero el paciente no desarrolló clínica, se sentía igual todo el tiempo desde que llegó. Dijo que se sentía débil, acostado, un poco cansado, pero no fue peor cuando el pulso bajaba. Y yo no quería empezar a administrar la isoprenalina porque no tenía el pulso bajo el tiempo suficiente ni tampoco cambio en los síntomas. Quiero decirles que este paciente ya anteriormente había tenido en electrocardiogramas previos fibrilación o aleteo auricular paroxístico que se había registrado 2 veces, creo que unos años antes. Pero curiosamente no tenía ningún medicamento como anticoagulantes y tampoco medicamentos para regular la frecuencia cardíaca. Solo tenía ácido acetilsalicílico y espiolto respimat, que es olodaterol y tiotropium. Y también usaba parches de nicotina. Tenía EPOC como diagnóstico crónico, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y era fumador, pero intentaba dejar de fumar y utilizaba para ello parches de nicotina. También es un poco más preocupante cuando ves un bloqueo AB en un paciente que no usa ningún medicamento que pueda bajar la frecuencia, como bloqueadores beta, por ejemplo. No los tenía. Esto puede comentarse sin dar datos específicos del paciente, por lo tanto no diré su nombre, cuándo sucedió, ni su edad exacta, pero puedo decir que tenía entre 60 y 70 años. Estos electrocardiogramas anteriores, estos registros, no eran del hospital donde yo me encontraba. Quiero aclarar que el sistema en Escandinavia registra algunos estudios o mediciones en una base de datos, por lo que si alguien en el centro de salud hace un electrocardiograma y elige guardarlo en el sistema, estará allí, lo cual es bueno. Es bueno tener después electrocardiogramas para comparar, o análisis de sangre previos o mediciones de presión arterial previas. Pero lo que no está muy bien es que se han tomado 2 electrocardiogramas previamente y nadie haya reflexionado sobre el ritmo del electrocardiograma. Una fibrilación auricular que quién sabe cuándo empezó y aparece de forma paroxística. Pudo haber provocado una embolia, un ACV o accidente cerebrovascular, un ictus, al no tener tratamiento profiláctico con anticoagulantes. Pueden mirar, si quieren, los vídeos que hice sobre accidente cerebrovascular para obtener más información al respecto. Acordamos entonces con el cardiólogo que el paciente debía ser trasladado al hospital donde estaba el cardiólogo esa misma noche para que le pongan el marcapasos. Entonces lo trasladamos allí y hasta donde yo sé todo salió bien para el paciente. También quiero contarles que cuando hablé con el paciente en unidad coronaria y le pregunté sobre el consumo de alcohol, él dijo que bebe un poco de alcohol los fines de semana. El día que comenzó con los síntomas fue un lunes, curiosamente. En general, el alcohol tiende a desencadenar arritmias en pacientes sensibles, pero el propio TAVI también hace eso, por lo que fue una combinación de factores desencadenantes de arritmia bastante mala. Pero, ¿qué tan común es un bloqueo AB después de un TAVI u otras arritmias después de un TAVI? Fue interesante para mí revisarlo, porque tuvimos 2 pacientes en menos de una semana con la misma complicación después del TAVI. Puedo recomendar consultar el siguiente enlace.
Así que bueno, ¿con qué frecuencia se ven complicaciones? No encontré datos específicos, pero si ven el siguiente link, aquí pueden leer, después del TAVI, el riesgo de bloqueo AB aumenta claramente, pero el paro cardíaco es una complicación rara porque estos pacientes son monitoreados durante varios días después de la intervención y si es necesario se le implanta un marcapasos. Bueno, lo que pasó con este paciente que les comento y también con el otro del cual yo sabía menos, pero que fue discutido en reuniones médicas, ambos obtuvieron marcapasos. Entre paréntesis, me gustaría mencionar que aquellos pacientes con bloqueo AB3 suelen recibir un marcapasos del sistema bicameral, o DDD, o DDR, o Dual Chamber Right en inglés. Al tener dos electrodos, uno que va en la aurícula derecha y otro en el ventrículo derecho, cada uno puede detectar la actividad eléctrica intrínseca y determinar la necesidad de estimulación en cada una de estas cavidades, aurícula y ventrículo derechos. Esto es cuando el paciente tiene un ritmo sinusal con bloqueo AB y se desea sincronía de la aurícula y el ventrículo durante la estimulación. En caso de bloqueo AB intermitente se recomienda DDD con gestión de retraso auriculoventricular. Activación de la función de frecuencia en respuesta a la insuficiencia cronotrópica. BBI o BBIR también se puede utilizar en caso de fibrilación auricular persistente u otra arritmia auricular con frecuencia ventricular lenta, con problemas de braditaquia, braditaquicardia o insuficiencia cronotrópica. Solo estimulación del ventrículo en este caso, porque las aurículas fibrilan. Si es necesario, se activa la función frecuencia-respuesta para una mejor variabilidad de la frecuencia. Luego aquí podemos ver algunos datos internacionales. En los últimos años, el implante percutáneo de válvula aórtica, TAVI, se ha convertido en un procedimiento alternativo en pacientes con estenosis aórtica severa y alto riesgo de reemplazo aórtico quirúrgico. Debido a la correlación anatómica entre la estructura de la válvula aórtica y el sistema de conducción del corazón, una de las complicaciones más comunes después del TAVI son las alteraciones del sistema de conducción, que incluyen bloqueo de rama, bloqueo cardíaco completo y la necesidad de implantación de marcapasos permanente. Aunque estos trastornos no suelen ser mortales, pueden tener un impacto importante en el estado de los pacientes y en la supervivencia a largo plazo. Se han identificado varios factores de riesgo de alteraciones de la conducción, incluida la edad, la anatomía cardíaca, los factores periprocedimiento, el tipo de válvula implantada, las anomalías preexistentes y las comorbilidades. A medida que esta técnica se vuelve más familiar para los médicos, se debe examinar cuidadosamente a los pacientes para detectar factores de riesgo para el desarrollo de alteraciones de la conducción después del TAVI, para proporcionar una prevención eficaz y un tratamiento adecuado. Un poco más abajo dice, el implante transcatéter de válvula aórtica TAVI es una tecnología en expansión basada en catéter que permite la implantación de una prótesis valvular sin necesidad de cirugía a corazón abierto.
para el tratamiento de estenosis aórtica grave. Esta técnica fue desarrollada hace más de una década. Este artículo es del 2018. Para minimizar el riesgo quirúrgico en pacientes de alto riesgo con estenosis aórtica sintomática grave, como los ancianos o con contraindicaciones para la AVR, Aortic Valve Replacement, la operación de reemplazo de válvula aórtica a corazón abierto. Dada la proximidad anatómica del nódulo AV al anillo aórtico, las alteraciones de la conducción causadas por calcificación o traumatismo mecánico pueden provocar un bloqueo AV con la consiguiente necesidad de marcapasos. En la literatura, esto se describe en el 6% de los casos tras el reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica, pero varía después del TAVI entre el 5,7% al 42,5%, mientras que el bloqueo de rama izquierda ocurre hasta un 50-70%. Luego vi este artículo en una revista médica sueca. El marcapasos después del TAVI no se asoció a un aumento de la mortalidad. Y menciono este artículo aquí porque proporciona más estadísticas. Como dice, el tratamiento de pacientes con estenosis aórtica avanzada mediante implante de válvula aórtica, mediante catéter, TAVI, ha aumentado significativamente durante la última década. TAVI permite el tratamiento incluso en pacientes que no se consideran operables y se utiliza cada vez más en pacientes más jóvenes y con bajo riesgo operatorio. La complicación más común después de TAVI es la necesidad de un marcapasos permanente, que ocurre en aproximadamente el 10 al 20% de los pacientes, en comparación con aproximadamente el 3 al 5% después del reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica a corazón abierto. El pronóstico en pacientes que recibieron un marcapasos después de TAVI no se conoce completamente. Por lo tanto, creo que es importante saber y tener esto en cuenta, que después de un TAVI entre el 10 al 20% de los pacientes pueden necesitar marcapasos. Y la arritmia más común que conduce a esto es el bloqueo AV del tipo 2, Morbid 2 o del tipo 3. Y bueno, aquí les dejo esto. Me gustaría leer comentarios suyos, si han tenido experiencia con esto, si pueden agregar alguna información importante que no menciono, ya sea como médico, enfermera, enfermero, fisioterapeuta o como paciente. Y bueno, gracias por su atención y que estén muy bien.